Dos. Óscar Felipe Cubero, Costa Rica. ¿Sí? Margarita Villalpando, buenas noches. Feliz día desde la calendaria, en México. Señor Jiménez, hola. Martín Romero, buenas madrugadas acá en Montevideo. 1:32 con 25 grados. Tremendo, a la 1:22 con esa temperatura tan alta. Me imagino que no podréis dormir con ese calor, a no ser que tengáis aire acondicionado o algo así. Uri Bizantino, hola. Antonio de Vicente, saludos desde México. Lorda Pou, hola doctor, buenos días, saludos, buen finde. Me preguntan por WhatsApp, pero bueno, voy a responder por aquí mismo si el curso comienza mañana. Sí, para vosotros comenzaría mañana. Yo envío los correos hoy con todo el material, hoy viernes, vamos, el viernes 2, efectivamente. Machita, desde Perú, un fuerte abrazo, don Antonio, bendiciones. Ana Moreno, hola, soy Ana, desde Idaho, USA, soy originaria de México. A Marilis Romero, saludos desde Puerto Rico, con clima tropical. Margarita Villalpando, Día de la Candelaria en México, es una festividad después de la Rosca de Reyes. Ah, mira, no conocía. Conozco en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, la Plaza de la Candelaria, que es muy famosa, es un punto, antiguamente era un punto en donde se reunía la colectividad española. Casi la mayoría de los negocios que había en la Plaza de la Candelaria antiguamente en Caracas eran negocios de españoles, os digo porque entre los sitios que yo he vivido en Caracas, en Venezuela. Eh, Silvia Amor, doctor Antonio de Vicente, saludos desde Argentina, se lo quiere mucho, muchas gracias. Ángela Carrero Pinto, buenas noches, doctor. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es la diferencia entre narcisismo y autoestima, o las diferencias claves que hay entre el narcisismo y el autoestima. Hay muchas personas que confunden, que piensan que el narcisismo es una forma de tener una autoestima alta, que el narcisista tiene una autoestima alta cuando es todo lo contrario. El narcisista generalmente es una persona que carece o tiene una autoestima bastante baja, es una persona que no tiene mucha seguridad en sí mismo, una persona que no confía demasiado en sí mismo, aunque aparente lo contrario. Precisamente él trata de aparentar lo contrario, trata de dar la imagen de que es una persona con una gran seguridad, con una gran confianza en sí mismo, y se esfuerza en dar esa imagen cuando, como vamos a ver, ocurre exactamente todo lo contrario. Esto viene muy bien el tema porque justo hoy en Europa, para mañana para América, vamos a comenzar no sé si la quinta o la sexta edición del taller de autoestima. Ya os anuncio desde ahora mismo que vamos a comenzar otra próxima edición a primeros de marzo, porque hay muchas personas que no han podido comenzar ahora por una serie de circunstancias y me han pedido si podríamos hacer una nueva edición a primeros de marzo, que ya consideran que en ese momento van a tener la disponibilidad para comenzar el taller de autoestima, así que haremos un nuevo taller de autoestima a primeros de marzo, por si alguno habéis perdido esta oportunidad. Incluso había algunas personas que se habían quedado en lista de espera y están posponiendo este interés para el mes de marzo. Así que hoy vamos a comenzar esta edición. Hoy a lo largo del día yo voy a ir programando los envíos, los correos con el material del primer capítulo. Ángela Carrera Pinto, buenas noches, doctor. Silvia Amor, acá en Buenos Aires, 29 grados, con mucho calor, es tremendo, porque a esta hora de la noche
debería ya refrescar, debería estar más agradable. Margarita Villalpando, ok, aquí se reúnen para comer tamales a las personas que en la rosca les sale el muñequito. Gracias, qué interesante. Mira, esas tradiciones que hay por diferentes partes de este conglomerado que es la América hispana, ¿no? La América con tradiciones. Susana Argesilao, hola Antonio, Susana Argesilao de Peguajo, Buenos Aires, Argentina. Salí hace unos meses de una relación narcisista. He investigado, vengo de una crianza por parte de mi madre, también narcisista, ahora entiendo. Zunilda Mendieta, bendiciones desde Argentina. Susana Gesilao, ¿por qué volví a repetir la historia? Un consejo para salir de la dependencia emocional. Bueno, pues el principal consejo para salir de la dependencia emocional, para romper este ciclo vicioso en el que estás metido de caer una y otra vez con personajes narcisistas, pues es fortalecer la autoestima. Es el principal consejo que les doy a todas las personas. La autoestima es algo muy importante que abarca muchísimos conceptos diferentes. Desde la introspección, aprender a analizarse uno a sí mismo, darse cuenta de esas ideas irracionales que uno tiene, ver qué aspectos negativos tiene su personalidad, ver en qué cosas está fallando, desarrollar la asertividad, desarrollar la comunicación, la inteligencia emocional, forzar o fortalecer el autoconcepto, conseguir fortalecer también o dar energía al amor propio. Todos estos factores van construyendo una especie de persona más resistente, más dura frente al control emocional que tratan de ejercer otras personas, ¿no? Lo que se trata es de conseguir la independencia emocional, pero para conseguir la independencia emocional, por supuesto, hay que tener una autonomía emocional que se consigue con la autoestima. Todas estas palabras a lo que vienen es esencialmente a que hay que fortalecer la autoestima para poder hacer frente a estos sujetos que tratan de atacarte, ¿no? Posiblemente tú has adoptado, has aprendido determinados moldes, determinadas formas de comportamiento que te conducen inexorablemente hacia personajes narcisistas, ¿no? Que quizá buscas ese tipo de personajes porque es un ejemplo que has tenido, un modelo que has tenido en tu infancia. Todo eso se trata de solucionar mediante la introspección, mediante el análisis de nuestra personalidad, de nuestros hábitos, nuestras costumbres, y todo esto, bueno, lo analizamos todo en el taller de autoestima, vemos todos estos aspectos y vemos cómo la persona tiene que ir progresando, avanzando en el conocimiento de sí misma y cómo puede transformar su conducta. Alma Meza dice, hola desde Arizona, Estados Unidos. Ana María, buenas noches. Antonio, Susana Gesilao, sí, sí, tengo rasgos y quiero cambiar. Bueno, yo te recomendaría, Susana, que hicieras el taller de autoestima, ¿no? De todas formas, también tenemos libros, por ejemplo, vamos a aprovechar para presentar nuestros libros, La dependencia emocional. Aquí hablamos de todo ello, hablamos de técnicas, de cómo alejarse del narcisista, de cómo poder romper ese vínculo que te ata al narcisista, esa dependencia, es desde aspectos químicos que influyen en ti hasta aspectos mentales que el narcisista va reforzando, ¿no? La madre narcisista, donde analizamos precisamente todo ese tipo de conductas que tienen las personas que han tenido madres narcisistas, cómo este personaje puede causar tanto daño en sus hijos, tantos traumas, que después el niño va a arrastrar a lo largo de toda su vida. La piedra gris, que es la técnica para tratar de convivir con un narcisista sin morir en el intento, cómo poder mantener la frialdad emocional y no implicarse constantemente en esa agresividad que está proponiendo de forma continua el narcisista. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista, cómo poder romper esa relación que te ata al narcisista. A ver, este lo saltamos. Cómo reconocer a un narcisista, que este libro ha empezado este mes vendiéndose de una forma extraordinaria y acabó el mes pasado vendiéndose muy bien. Ahora este mes está
en un día que llevamos ya se está destacando en ventas cómo reconocer a un narcisista, donde explicamos las diferencias entre un narcisista. En primer lugar, cómo reconocerlo, cuáles son los síntomas, los rasgos que tiene un narcisista y cómo podemos identificarlo, y después cómo podemos diferenciarlo de un psicópata, de un sociópata, cuál es el origen del narcisismo, cómo hacer frente a los narcisistas. Todo esto lo explicamos aquí en este libro. El último libro que hemos publicado, Toma las riendas de tu corazón, que habla también sobre el control emocional, sobre técnicas para controlar tus emociones. Esto es muy importante también, es un complemento del libro de la dependencia emocional, porque es un libro que nos ayuda a romper precisamente esa dependencia emocional, nos ayuda a tomar el control de nuestras emociones, a dejar de arrastrarnos frente al narcisista y conseguir el control de nuestra mente. ¿Cómo se lo explico al corazón? Que es un libro que nos habla de cómo reiniciar la vida después de un narcisista. Una vez que uno ha roto con el narcisista, necesita un impulso que le ayude a salir de esa situación, que le ayude a salir adelante. Aquí explicamos cómo se hace el duelo para romper definitivamente esa relación, para ponerle un punto y final, cómo uno puede reconstruir después todas esas redes humanas que necesita para salir adelante, cuáles son los factores clave para que después de ese tránsito del desierto que ocurre después de una relación con un narcisista, poder uno salir adelante, no quedar ahí atascado. Hay muchas personas que pasan años y años y no son capaces de romper definitivamente con el narcisista, que se han alejado de él, pero él igual sigue influyendo en su vida, igual siguen teniendo añoranza, igual siguen teniendo deseos de volver con el narcisista. Aquí explicamos cómo superar esos momentos. Un libro que es realmente diferente a los otros. Este libro habla del sufrimiento, se titula Deja de sufrir, habla del sufrimiento en general, del sufrimiento que tienen las víctimas del narcisista, de las personas que tienen depresión, de las personas que tienen angustia. Se habla incluso del sufrimiento vital, que es un tipo de sufrimiento para el que no acabamos de encontrar explicación. Es una sensación terrible que tienen las personas que les hace vivir permanentemente angustiadas. También hablamos de ello. Hablamos de la diferencia que existe entre el dolor y el sufrimiento, que son cosas muy distintas, a pesar de que se dan siempre juntas. El dolor es una respuesta natural que da nuestro cuerpo ante situaciones complicadas. Existe un dolor físico, pero también un dolor mental. Ese dolor es una reacción natural y eso no lo podemos evitar. Cuando nos ocurre una desgracia, cuando nos ocurre un suceso que nos afecta mucho emocionalmente, sentimos dolor. Pero depende de nosotros que ese dolor lo transformemos en sufrimiento, porque el sufrimiento es el procesamiento mental que nosotros hacemos de ese dolor. Y ahí es en donde podemos intervenir. En la parte del dolor no, porque eso es algo imprescindible, es algo necesario, es algo obligatorio que lo sintamos, pero en la parte del sufrimiento sí podemos intervenir. Aquí explicamos cómo romper esa cadena del sufrimiento, cómo poder poner punto y final a ese sufrimiento, que ya decimos que es opcional, porque el sufrimiento es el procesamiento que nosotros hacemos del dolor y nosotros determinamos hasta qué punto puede llegar ese sufrimiento, qué duración puede tener ese sufrimiento, o si se va a instalar en nuestras vidas de forma permanente y no vamos a ser capaces de deshacernos de él. Y por último, el libro de Picasso. El libro de Picasso es un poco diferente a los que hemos visto anteriormente. Es un libro ya de otra entidad, también de otro precio. Es una biografía que trata sobre la vida una biografía psicológica, por decirlo de alguna forma, que trata sobre la vida del excelso pintor, del gran pintor Pablo Picasso, que supuso desde el aspecto artístico una revolución gigantesca en el mundo de la pintura, cambió todos los paradigmas de la pintura del siglo XX, pero sin embargo en su vida personal fue un auténtico desgraciado, fue una persona que causó una cantidad de dolor, de sufrimiento enorme a todas las personas que le rodeaban. Muchas de sus parejas terminaron en psiquiátricos, terminaron suicidándose varias de ellas. Incluso sus nietos tuvieron que recurrir a psicólogos y a psiquiatras por la situación mental tan penosa en la que les había dejado. Su propio hijo murió alcoholizado por culpa de esa relación
tan dura, tan difícil que tuvo con su padre, fue dejando sufrimiento, heridas por todas partes, a sus amigos los traicionó prácticamente a todos. Bueno, aquí explicamos esa vida tan terrible, tan tremenda que tuvo este personaje, ¿no? Bueno, pues esto es en cuanto a los libros. Ya sabéis que los libros los podéis encontrar en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador, escribís simplemente Antonio de Vicente y os lleva a la página donde están todos los libros, los pedís y os los envían directamente a casa. Podéis comprarlos en este formato, que es el formato de tapa blanda, o también podéis comprarlos en formato digital, el ebook, que lo podéis leer directamente en vuestro lector, ¿no? Bueno, seguimos adelante. Besaida Rosario, doctor, ¿por qué hay víctimas que duran hasta 10 años para olvidar a un narcisista? Conozco un caso así. Bueno, precisamente estamos hablando de esto. Lo que ocurre es que hay personas que se quedan enganchadas, que no tienen la energía, no tienen la fuerza para salir adelante. Aquí habría que hablar de muchos conceptos psicológicos que, bueno, no voy a entrar, pero en general la idea fundamental es esa, que son personas que se quedan enganchadas en una nostalgia, en una forma de vida, en un hábito de vida y no son capaces de lo que explicaba antes, ese tránsito del desierto. Por eso les recomiendo que lean cualquiera o algunos de estos libros, como por ejemplo Cómo se lo explico al corazón, también este último, Cómo le pongo riendas a mi corazón. Estos libros tratan todos de ese tema de cómo poder reiniciar la vida después del narcisista, cómo poder recuperarse uno de esas heridas tan terribles emocionales que deja el narcisista. Es muy importante que la persona adopte una actitud proactiva, que la persona quiera de verdad salir adelante, que quiera romper con este vínculo, que esté decidida a reiniciar su vida, a volver a recuperar su vida, que tenga la ilusión por vivir esas experiencias que tenía o esos deseos que tenía antes de conocer al narcisista. Todos en nuestra juventud estamos cargados de ilusiones, de sueños, de esperanzas. Esos sueños que todos tenemos, esas ilusiones que todos tenemos, no quiere decir que se vayan a cumplir todas o ninguna siquiera, pero sí nos marcan un rumbo hacia dónde tenemos que recuperar nuestra vida, hacia dónde tenemos que ir. Esa persona que quería estudiar una carrera determinada, que quería hacer una profesión determinada, que quería tener un estilo de vida de alguna forma en concreto, tiene que recuperar todas esas ilusiones, poco a poco tratar de empezar a trabajar en hacerlas realidad. Es algo parecido o en algunos casos estas situaciones de que se alargan tanto, en que una persona sale de esa situación, muchas veces también están envueltas en depresiones, están envueltas en situaciones determinadas, ¿no? Eso quizá en estos casos más difíciles requiriera el trabajo de un profesional, de un psicólogo. Quizá esta persona de la que me hablas, Besaida, quizá requeriría que acudiera a un psicólogo para poder ayudarse a salir de esa situación. De todas formas, ya os digo que los libros podrían ayudar. A ver, un momentín porque me está diciendo aquí que... A ver. Nada, seguimos adelante. Es que me aparecen mensajes aquí de que me manda YouTube y no sé muy bien para qué son, ¿no? Pero bueno, es mi ignorancia en estos temas. Alma Mesa me dice... A ver, es que Alma Meza, hola desde Arizona, USA. Ana María, buenas noches. Antonio, Susana Gesilao, sí, sí, tengo rasgos y quiero cambiar. Alma Meza, yo también he atraído a hombres narcisistas. Bueno, el atraer a un hombre narcisista no tiene nada de especial, o sea, quiero decir, no quiere decir que uno tenga algún tipo de trauma, algún tipo de defecto por lo que atraiga a los hombres narcisistas. Los hombres narcisistas, cualquier persona que sea empática atrae a personas narcisistas y la empatía no es nada malo, la empatía es algo bueno, de hecho, la empatía es algo muy deseable en las personas porque ayuda a que las personas se conecten entre sí. Entonces, no hay que uno tratar de verse a sí mismo, tratar de encontrarse defectos porque atraiga a personas narcisistas. La cuestión
es no caer en las garras de los narcisistas cuando uno ha sido engañado, porque realmente lo que hace el narcisista en la fase de enamoramiento es engañar. Cuando ha sido engañado, lo puede ocurrir a cualquier persona, tampoco tiene nada de malo, la cuestión es poder hacerle frente. E incluso cuando uno ya se ha visto implicado en esa relación, muchas veces de forma inconsciente, se ha visto arrastrado a esa situación, la cuestión es ser capaz de salir de esa situación, ¿no? E incluso cuando se ha pasado años, muchas veces existen muchos factores como patrones culturales, por ejemplo. Hay muchas sociedades en las que se interpreta pues que, por ejemplo, el marido tiene que tener cierta autoridad sobre la mujer, que la mujer tiene que ser más callada, que el hombre es el que tiene que dominar la situación, que el hombre es el que aporta la economía a la casa, la mujer tiene que ser sumisa. Aquí en España hace unos años todavía había un refrán que decía la mujer en la casa y con la pata quebrada, ¿no? Como queriendo decir la mujer tiene que estar en la casa y no moverse de ahí. Bueno, son patrones culturales fundamentados en el machismo, en cuestiones que vienen de otras épocas, de la Edad Media, del hombre guerrero, de todo ese tipo de conceptos que hoy día están ya superados, pero que siguen siendo patrones culturales que están interviniendo, que están determinando que haya mujeres que en principio vivan esas situaciones creyendo que es algo normal, ¿no? Que tengan una relación con un narcisista, que sea una relación de humillación, una relación de desvalorización en donde constantemente hay una persona dentro de la relación que está sufriendo mientras que la otra es la dominadora, la que controla la situación, y muchas veces la víctima entiende que eso que eso es así, que eso es normal, porque ese es el patrón de vida que existe, ese es el patrón cultural que hay que seguir, ¿no? Después, cuando de repente, ahora con Internet, que uno puede llegar al conocimiento de tantas cosas simplemente encendiendo un celular o una pantalla de un ordenador, empiezan a darse cuenta, a través de canales como este, por ejemplo, que eso no es así, que tiene que haber un plano de igualdad entre dos personas en una relación, que tiene que haber un plano de respeto, una relación de respeto entre dos personas. Ahí es cuando se empiezan a dar cuenta de que realmente su relación no es normal, que su relación es algo que les está causando daño, que les está arruinando la vida, que existen otros tipos de vida diferentes, que puede vivir una vida plena, una vida en donde se vaya desarrollando como persona, donde pueda hacer realidad esos sueños que hablábamos antes, que uno tiene de adolescente, que no tiene nada de malo si precisamente la adolescencia es un periodo de muchos sueños, porque precisamente lo que nos está es preparando para poner rumbo a nuestra vida, para enfocar nuestra vida. Y precisamente todos esos sueños, muchos alocados, muchos, lo que hacen es ir conduciéndonos en una dirección que después la vida nos va ayudando a manejarnos y a dirigirnos hacia donde nosotros queremos ir. Todos esos sueños de los que hablamos son los que hay que recoger después, cuando uno rompe con el narcisista, cuando uno consigue salir de esa relación, hay que recoger todos esos sueños que uno tenía, todas esas ilusiones, y ver de todo eso qué es lo que puede aprovechar, en qué dirección quiere ir, qué cosas son las que quiere hacer. Hay personas que posiblemente en su adolescencia, en su juventud, soñaron con que les gustaría tener una vida viajando, una vida y después, sin darse cuenta, cayeron en algún tipo de estas relaciones tóxicas y eso les trastocó completamente sus ideas de vida. A partir de ahí empiezan a pensar que eran sueños absurdos, que eso que no tenía sentido, pero cuando uno consigue salir de esa relación tóxica, tiene que replantearse todo eso, tiene que pensar que sí es posible, que uno puede al final tener esa vida que le gustaría tener y que si su idea era estar viajando, a lo mejor posiblemente no se cumpla tal como él había soñado, pero a lo mejor sí puede ser, por ejemplo, cooperante y viajar por diferentes países, o hacerse profesor de idiomas, por ejemplo, de idioma español, y viajar a otros países enseñando el idioma español, y ese medio le permite en realidad vivir en diferentes países, a tener ese tipo de vida nómada o nómade, como se dice también, en diferentes países, en diferentes lugares, en otras culturas, ¿no? Son sueños que se pueden realizar. Hay personas que a lo mejor les gustó, pues no sé, les gustó el deporte y les hubiera gustado vivir del deporte. Quizá no lleguen nunca a ser deportistas de élite porque para eso hay que tener unas condiciones normales, pero a lo mejor sí pueden ser entrenadores, sí pueden ser profesores de educación física, sí pueden trabajar en un gimnasio,
pueden hacer realidad esos sueños que tenían de juventud de otra manera, buscando cómo la vida les permite ir logrando esas cosas, ¿no? Todo eso es muy importante y eso forma parte, pues, de la autoestima, porque en la autoestima también vemos cuáles son los propósitos de vida, cuáles son los objetivos que uno tiene que tener a largo plazo, cuáles son los objetivos que tiene que tener a medio y a corto plazo. Eso nos va fijando una serie de metas, incluso uno puede llevarlo hasta el día a día, saber qué es lo que yo tengo que ir haciendo cada día para poder ir en la dirección que quiero ir. Todo eso es muy importante para ayudar, por ejemplo, a la víctima, una vez que ha superado esa situación con el narcisista, ayudarla a reconstruir su vida, ayudarla a darle sentido a todo eso que está haciendo. Por eso cuando me hablas, la verdad, de una persona que lleva 10 años alejada del narcisista y no ha conseguido superar esa situación, a mí de verdad que se me encoge el alma, ¿no? Que siento por dentro un malestar tremendo porque esa persona tiene que tratar de salir adelante, no puede seguir, uno no puede estar permanentemente en esa situación. Es lo mismo que cuando tú tienes una enfermedad por años y años, es algo terrible que destroza a la persona y esa persona tiene que hay enfermedades que desgraciadamente no tienen cura, pero la mayoría sí tienen cura. De lo que nosotros hablamos, de estas situaciones de postración, todas tienen cura, todas se puede salir adelante, en todas se puede mejorar. Entonces lo que necesita esa persona, por un lado, es conseguir ella misma ese entusiasmo, esa ilusión por transformar su vida. Quizá a lo mejor necesita ayuda de un profesional que le ayude, que le acompañe en estos primeros pasos. Sandra Carvajal, tienden a evaluar hablando de mujeres bellas. Sí, es una de las formas en las que buscan que te compares con esas otras personas de forma que siempre sales desfavorecida. Es algo típico, es una especie como de triangulación, ¿no? Como que tienen cierta admiración por determinadas personas, lo que puede despertar en ti cierto sentimiento de minusvalía y también de celos, ¿no? Rosita, muy buenos días, maestro. Saludos desde Luxemburgo. Hola, Rosita. Doris Cervantes, saludos desde California. Pedro Jesús, ¿con quién es más peligroso tratar? ¿Con un psicópata o con un narcisista? Bueno, sin duda con un psicópata. El narcisista tiene ciertas limitaciones en cuanto a lo que llega a hacer, ¿no? El psicópata puede llegar a cualquier extremo, también depende un poco del grado de psicopatía que tenga esa persona, pero bueno, un psicópata en realidad no tiene miedo al riesgo, no tiene miedo a las consecuencias, no tiene miedo a lo que pueda ocurrir y puede llegar a cualquier extremo, no tiene ningún tipo de emocionalidad, no tiene ningún tipo de sentimiento de vergüenza, no. La verdad es que el psicópata en sí es mucho más peligroso. Lo que ocurre es que prácticamente todos los psicópatas son a su vez también narcisistas por esas condiciones que tienen, que les induce la psicopatía, hace que se sientan superiores a la mayoría de la gente, que no tengan problema en hacer sufrir a los demás, que disfruten incluso haciendo sufrir a otros, ¿no? Doris Cervantes, he leído 3 de sus libros y han sido una gran bendición. Muchas gracias. La verdad es que voy a decir algo en favor de mis libros, y es que son unos libros que se leen fácilmente, no son libros que andan en torno a 90, 100, 110 páginas, son fáciles de leer. Trato de explicar todo de una forma muy minuciosa para que todo el mundo pueda entenderlo. No es necesario tener conocimientos de psicología, ni de biología, ni de nada de todo esto. Trato de explicarlo de la forma más sencilla posible porque son libros prácticos, son libros que lo que tratan es de que puedas utilizar las técnicas, el contenido que viene en ellos, que lo puedas utilizar en tu vida diaria. Entonces no tiene ningún sentido el entrar en elucubraciones, en explicaciones muy complejas, sino que tiene que ser todo en un sentido muy práctico y muy utilizable. Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y todos los del chat. Les seguimos en Canarias con mucha fuerza. Ana Leticia Barrera Navas, bendiciones, saludos y cariño desde Guatemala, mil gracias. Marta Ruth Espinosa, saludos doctor, por acá estamos, abrazados a la distancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ya al tema, son las 6:02. Como os comentaba,
hay psicólogos o hay personas o incluso dentro de la literatura en donde al mismo tiempo se confunde, por un lado, se habla de narcisismo bueno y narcisismo malo, refiriéndose a que un narcisismo bueno sería una especie como de un grado alto de autoestima, como una persona que tiene mucha confianza en sí mismo, que aparece como que es una persona muy segura, que controla muy bien todas las situaciones, y pues por otro lado se habla de un narcisismo malo, que sería una especie de narcisismo perverso. Yo ya he comentado en muchas ocasiones que estoy en contra de esas definiciones que muchas veces se sacan. La verdad es que en psicología hay muchas personas que quieren destacarse creando conceptos nuevos o rebuscando en los conceptos viejos, dándoles nuevas definiciones. Entonces, no tiene mucho sentido que una cosa signifique algo y a su vez lo contrario, ¿no? Hablar de narcisismo bueno, narcisismo malo es lo mismo que decir un cáncer bueno, un cáncer malo, ¿no? Esto que se dice el cáncer benigno, que en realidad no es cáncer, ¿no? O el cáncer malo, ¿no? Son cosas que a nivel popular pueden funcionar, pero no se puede hablar científicamente o profesionalmente en esos términos, ¿no? Yo creo que el narcisismo en sí es todo malo, no tiene nada de bueno y no hay que confundir, y precisamente por eso el tema de hoy, no hay que confundir narcisismo con autoestima. Son cosas que son completamente diferentes, son dos polos opuestos y precisamente además una de las características típicas o quizá la característica más importante del narcisista es que carece de autoestima. El narcisista es una persona que es falsa, es algo construido artificialmente por él mismo para aparentar, para simular, para engañar a la gente, pero realmente detrás de todo eso no existe nada, solo existe un hueco, solo existe una interpretación que se hace. Es como un actor, por ejemplo, que interpreta, poner por caso a un asesino terrible, que engaña, que no podemos suponer que el actor sea de esa manera, sino simplemente está interpretando un personaje. De la misma manera, no podemos interpretar que el narcisista, a pesar de que da rasgos de que pudiera parecer que tiene autoestima, no podemos interpretar que tenga autoestima de verdad, sino que es una interpretación que está haciendo de lo que él entiende que es la autoestima o de la apariencia que él quiere dar frente a los demás. Por supuesto, una persona con una autoestima fuerte, una autoestima sana, es una persona que resulta muy atractiva, porque es una persona muy segura de sí mismo, es una persona que sabe lo que dice, que tiene claras sus ideas, que tiene claro cuál es el objetivo de su vida, que tiene claro cómo conseguir esos objetivos, que sabe hacia dónde se dirige, que sabe cómo relacionarse con los demás, cómo exponer sus ideas, cómo hacer que los demás entiendan las cosas que él dice sin necesidad de discusiones ni entrar en violencia, que es lo que llamamos la asertividad. Entonces, las personas que tienen una autoestima fuerte normalmente dan una imagen muy sólida, ¿no? Por supuesto, al narcisista le gustaría ser así, ser de esa manera, sin embargo, lo que hace es una interpretación, en donde trata de interpretar a ese personaje que tiene seguridad, que tiene solidez, que tiene fuerza, ¿no? Esto es lo que nos lleva a la confusión y lo que muchas personas, incluso a veces profesionales, confunden, ¿no? Cuando hablan de narcisismo como una forma de autoestima, ¿no? En los estudios que se hicieron en los últimos años, yo he citado en muchas ocasiones los estudios fundamentalmente de la Universidad de Ámsterdam, en donde se estudió el origen del narcisismo, se ha concluido, se ha llegado a la definición final de que el narcisismo surge por los exagerados elogios, por la sobreprotección que se hace sobre los niños, que les hace sentirse como que son algo especial, como que son diferentes a los demás, se les educa en la diferencia, se les educa en que están por encima de los otros, en que constantemente sus padres están comparándolos con sus compañeros, haciendo de menos a los compañeros y ensalzándolos a ellos, donde constantemente se les permite que obtengan determinados méritos, que obtengan determinados premios sin haber hecho el esfuerzo adecuado para conseguirlo. Todo esto hace que toda esta acumulación de elogios que son totalmente inmerecidos, que no han sido ganados, conduce en realidad a lo contrario de lo que se pretende, que lo que conduce a la inseguridad, a la ansiedad, al desarrollo precisamente del narcisismo en la persona, porque el niño se da cuenta, va percibiendo
que solamente, o tiene el concepto de que solamente sus padres lo aman, o que la imagen que sus padres quieren es precisamente esa del niño que parece superior a los demás, esa imagen del niño que triunfa siempre, que consigue todos los logros que quiere, que es el más listo de la clase. Entonces el niño trata de interpretar ese papel para conseguir el cariño de sus padres, porque ve que de esa forma sus padres constantemente lo elogian, lo alaban, le dan premios. Se va produciendo una dinámica perversa en donde los padres, para demostrar el cariño a sus hijos, lo cubren de elogios y de regalos y de premios y de dinero y de facilidades. Y a su vez el hijo trata de interpretar ese mismo papel, con lo cual esas personalidades se van reforzando. De esa manera, poco a poco, el hijo se va desarrollando sin autoestima, se va desarrollando sin una formación sólida, sin una personalidad sólida. En este sentido, el narcisismo empieza sobre todo fomentando la envidia. El niño siente envidia de aquellos modelos que le pueden proporcionar eso que a él le gustaría tener. Por ejemplo, envidia el dinero de los demás, envidia la belleza de los demás, envidia la seguridad de los demás, envidia los conocimientos que puedan tener los demás, porque cree que si él tuviera eso, aunque sea artificialmente, aunque sea ficticiamente, podría estar más cerca de sus padres, podría cumplir ese modelo que sus padres le proponen, no solo sus padres, porque más adelante eso lo va extrapolando, lo va extendiendo hacia el resto de las personas, de forma que entiende que la imagen que él tiene que dar ante las otras personas es la imagen de la persona superior, de la persona que controla, de la persona que domina, de la persona que sabe manejar todas las situaciones. Esto da lugar a que poco a poco el narcisista, cuando se va sintiendo en ese papel, cuando se va sintiendo como que tiene que aparentar, vaya apareciendo la arrogancia. ¿Qué forma hay más clara de demostrar que uno es superior a otro que la arrogancia, el tener un cierto, porque la arrogancia en el fondo es un cierto desprecio sobre los demás, es la arrogancia viene de arrogarse, de atribuirse uno los méritos, de uno considerarse que está por encima de los demás, y ese es el aspecto que el narcisista trata en esa educación equivocada que sus padres le van dando, y son esas características las que va desarrollando. Vamos a analizar ahora 5 rasgos que hacen que el narcisista o la personalidad del narcisista sea completamente opuesta a lo que es una sana autoestima, a lo que es la autoestima, para entender que el narcisismo para nada tiene autoestima, que es todo lo contrario, que es una persona hueca, es una persona vacía, que no tiene solidez ninguna como persona. En primer lugar, el narcisismo tiene una visión, una percepción exagerada de sí mismo. Se siente superior a los demás, se siente que es más listo que los demás, se siente dotado de unas cualidades, de unas aptitudes diferentes a los demás. Se considera más inteligente, se considera una persona mejor formada, se considera una persona más desarrollada, una persona que está por encima en todos los niveles. En cambio, la persona que tiene una autoestima sana es una persona que se conoce a sí mismo, que sabe cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, pero con realidad, con conocimiento exacto de cómo es la persona, gracias a la introspección, gracias al análisis que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, ha ido llegando a conocerse y ha ido llegando a darse cuenta de cuáles son sus defectos, cuáles son sus virtudes. Es modesto con sus virtudes y es luchador con sus debilidades, tratando de superarlas, tratando de dominarlas y de conseguir tapar esas lagunas que tiene en su formación. En realidad, la persona con una autoestima fuerte es una persona muy realista, que se conoce a sí mismo, que tiene seguridad en sus propias cosas, mientras que el narcisista es todo lo contrario. El narcisista es alguien que ignora sus debilidades o las tapa constantemente, las ignora, incluso llega a borrarlas de su mente porque sabe que eso atenta contra su idea de superioridad, contra su idea de que es mejor que los demás, contra su idea
de que él es el que tiene que dominar y controlar siempre todas las situaciones. La persona que tiene una alta autoestima sabe que se puede equivocar, no tiene miedo a mostrar cuando se equivoca, no tiene miedo a reconocer esas equivocaciones, no tiene ese concepto de que tiene constantemente que estar dominando y ganando en todas las situaciones, sino que incluso puede reconocer que se ha equivocado, puede reconocer sus errores, puede reconocer, y eso no le merma como persona, al contrario, lo engrandece porque es una persona que es realmente consciente de sí mismo y es totalmente consciente de hasta dónde puede llegar, ¿no? En segundo lugar, la persona que tiene una fuerte autoestima, una sana autoestima, tiene una asertividad sana, una asertividad correcta, y la asertividad en lo que consiste es en que uno puede expresar sus ideas de una forma correcta, puede expresar sus opiniones sin entrar en discusiones, con claridad. No es una persona que se guarde sus opiniones para sí, sino que las puede expresar cuando piensa en ellas. Normalmente suele ocurrir que las personas que tienen una baja asertividad son personas que no se atreven porque tienen miedo a herir a otras personas, porque tienen miedo a que sus ideas no sean bien aceptadas, porque tienen miedo a que no sean reconocidas como palabras sinceras. Entonces lo que hace es que no expresa sus opiniones, se las guarda, con lo cual está permitiendo, cuando no tienes asertividad, que otras personas pasen a llevarte, que otras personas pasen a humillarte, a hacer de menos tus opiniones, de forma que esa persona empieza a acumular tensión dentro de sí, empieza a acumular desazón, empieza a acumular desagrado, hasta que llega un momento en que estalla y entonces deja salir esas ideas de una forma violenta. Esto se ve claramente en estas personas que son discutidoras, que son personas que en principio parecen tímidas y después de repente estallan y expresan todas esas ideas, pero no de una forma tranquila ni sosegada, sino con violencia, con energía, con furor, con ira. Y realmente lo que provocan en esos casos es la reacción de las otras personas que lo reciben. La persona que tiene asertividad es una persona que tiene esa capacidad de expresar sus ideas. Sin embargo, las personas que son narcisistas normalmente no tienen asertividad, son personas que imponen sus criterios porque dominan las situaciones, porque tratan siempre de ponerse por encima de los demás. La persona que es narcisista no trata de razonar con los otros, no trata de exponer sus ideas de una forma lógica y educada, sino que simplemente impone sus criterios. En muchas ocasiones el narcisista recurre a chantajes emocionales, recurre a chantajes de otros tipos, recurre a manipulación para imponer sus criterios y no lo hace desde el convencimiento o no lo hace desde la exposición sosegada como lo hace la persona asertiva, la persona que tiene una autoestima sana, desarrollada. Ya sabéis que la asertividad es una de las cualidades esenciales de la autoestima. Las personas que tienen una sana autoestima saben expresar sus ideas con tranquilidad, con relajación, sin alterarse, mientras que el narcisista, como no está seguro de que esas opiniones sean aceptadas y como por encima de todo quiere que todo el mundo entre por el aro que él dice, quiere que todo el mundo acepte sus ideas sin ponerlas en tela de juicio, lo que ocurre es que busca la manera de imponerlas, no de explicarlas, sino de imponerlas de una forma a través de la manipulación, a través del engaño, a través del chantaje y de tratar de controlar a las víctimas para que no puedan reaccionar cuando él trata de imponer sus criterios. En tercer lugar, una diferencia clara también, esta hemos hablado en muchas ocasiones, es la empatía. La persona que tiene una autoestima sana tiene una sana empatía. Hemos hablado de que la empatía es muy importante. La empatía es eso que nos permite conectar con otras personas, ponernos en el lugar de las otras personas, comprender por lo que están pasando. Cuando a una persona le ocurre una tragedia, pues poder sentir nosotros esa misma tragedia en parte, ¿no? que siente la otra persona. Cuando una persona se entristece, poder sentir tristeza. Cuando otra persona se alegra, poder nosotros sentir alegría. Esa comunicación psíquica que existe entre las personas, eso es la empatía. Ese es esos emociones y sentimientos que se transmiten de uno a otro cuando nosotros vemos determinadas situaciones sin necesidad de tener que experimentarlas en nuestras propias carnes, sino vivir esas emociones viviéndolas en la otra persona, ¿no? Esa es la idea de la empatía.
Como siempre decimos, los narcisistas carecen de empatía, precisamente porque no se quieren ver implicados emocionalmente con las otras personas, porque consideran que se sienten superiores. Entonces, al sentirse superiores a las otras personas, consideran como que es de bajo nivel el compartir las emociones con personas inferiores. Creen que la persona que está a un nivel superior no puede tener emociones. Siempre pongo el ejemplo típico de la nobleza, ¿no? La nobleza es arquetípica, ¿no? No quiero hablar de ningún caso en concreto, sino la nobleza, que el noble tiene que ser frío, tiene que ser distante, no tiene que compartir las emociones con los demás. Cuando al noble se le muere el caballo, pues no siente nada, ¿no? Cuando al noble se le muere un empleado que ha tenido toda la vida, él no siente nada, él se mantiene rígido y frío y no comparte para nada, mientras que una persona con una empatía desarrollada, pues lógicamente sufre ante las desgracias de los otros, sufre ante el dolor de otras personas y se alegra también con la alegría de otras personas. No es frío emocionalmente la persona empática. El narcisista, como carece de empatía, es una persona absolutamente fría, es una persona que no se emociona, ni se entristece, ni se alegra. Cuando siente emociones, cuando siente empatía, normalmente es una empatía instrumental, es eso que llamamos la empatía oscura, que significa que interpretan ese papel. Cuando se dan cuenta que es necesario para integrarse en la sociedad desarrollar la empatía, como ellos no saben, no han aprendido a desarrollar la empatía, que es algo que también se aprende en la infancia, en la educación, en la familia, como les falta esa capacidad, lo que hacen es que se fijan en las otras personas, cómo lo hacen y tratan de imitarlos. Aunque normalmente se aprecia cuando es una empatía oscura, cuando es una empatía instrumental, si uno se fija puede darse cuenta de que no lo hace del todo bien, que no son actores tan consumados como para engañarnos en estas cuestiones emocionales. Lo que ocurre es que muchas veces si no nos fijamos en el detalle, pues se nos pasa desapercibidos y nos parecen personas totalmente empáticas y totalmente que comparten, ¿no?, con las otras personas. Bueno, en cuarto lugar, otra diferencia clara entre empatía y narcisismo es el egoísmo que se produce por parte del narcisista frente a la cooperación que se da por la persona que tiene una autoestima sana, ¿no? El narcisista siempre es egoísta, el narcisista siempre todo tiene que ser para él busca su propio beneficio, sus intereses siempre son los primeros, las otras personas realmente no le interesan. Si alguna vez defiende algo de otras personas es porque de alguna forma indirecta le va a terminar beneficiando a él, o bien porque le va a dar prestigio, o bien porque le va a hacer aparecer como una persona benefactora, o bien porque, bueno, cualquier beneficio que pueda obtener por medio de esas acciones que pueda hacer. Si no, aparte de eso, siempre va a ser una persona terriblemente egoísta. Ya sabéis que egoísta es esa persona que quiere todo para sí, a diferencia de egocéntrico, que es esa persona que quiere estar en el centro de todo. O sea, en un caso es una situación personal que yo quiero mantener con los demás, sería el egocentrismo, mientras que el egoísmo sería que todo lo de los otros yo lo quiero para mí. Como os digo, el narcisista es profundamente egoísta y egocéntrico, las dos cosas, mientras que la persona que tiene una sana autoestima lo que busca es la cooperación. Como es una persona que se siente segura de sí misma, se siente segura compartiendo con los demás, se da cuenta de que uno solo puede ir más rápido, pero que en compañía se puede llegar mucho más lejos. Por lo tanto, trata de desarrollar la cooperación, trata de compartir con otras personas. Las personas, por ejemplo, con una sana autoestima son muy eficaces dentro de la empresa porque trabajan muy bien en equipo, porque no tratan de dominar a las otras personas, son conscientes de sus debilidades y de sus fortalezas, con lo cual saben cómo pueden aportar en la unión con los demás. Por lo tanto, la persona con una sana autoestima va a ser una persona muy cooperativa, que busque siempre la cooperación con los demás, mientras que el narcisista siempre va a buscar su perspectiva egoísta, siempre va a tratar de beneficiarse de todo, y cuando entran en cooperación con otras personas por las circunstancias, por las necesidades, por ejemplo, en una empresa, en cualquier tipo, en una organización social, cuando entran en cualquier tipo de organización cooperativa, siempre van a querer ser ellos quienes controlen la situación, van a querer ser ellos quienes propongan las ideas, quienes marquen el rumbo, quienes dirijan al grupo. O sea, quieren cooperar con los demás, pero en realidad lo que quieren son méritos para ellos, quieren ser ellos los que controlen la situación,
con lo cual no es cooperación, porque cooperación es que todos aportamos, no existe un jefe, sino que todos vamos formando nuestras propias ideas en colaboración con los demás, ¿no? Y bueno, en quinto lugar y último, podríamos señalar más diferencias, pero vamos a limitarnos en estas 5 por cuestiones de tiempo, que el narcisista es arrogante frente a la persona con una sana autoestima que es compasivo. La compasión es una de las características más importantes de la autoestima, simplemente porque reconocemos que, igual que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestros defectos, conocemos nuestras debilidades, sabemos que no somos perfectos, también entendemos que eso ocurre con las otras personas. Si yo entiendo que las otras personas se pueden equivocar, que las otras personas no son perfectas, que cometen errores, por fuerza yo tengo que ser una persona compasiva, porque tengo que entender que igual que me ocurre a mí, le ocurre a las otras personas. Ser compasivo es compartir o asumir que todos los demás pueden equivocarse, entender que los demás pueden cometer errores y aceptar que esos errores suceden y aceptarlos dentro de mi propia vida, ¿no? Aceptarlos como que me pueden afectar a mí, pero que es algo natural, que todo el mundo puede equivocarse. Eso es la compasión, ¿no? El compartir ese sentimiento de derrota con otras personas. La persona que tiene una sana autoestima, como sabe de sí mismo, como se conoce a sí mismo, también asume eso en las otras personas. Sin embargo, el narcisista no. El narcisista, como parte de otro punto de vista completamente distinto, que se siente superior a todo el mundo, se siente superior a los demás, por supuesto no acepta el error en los otros, no acepta la equivocación en los demás, no acepta la debilidad en otras personas, con lo cual no puede ser nunca una persona compasiva, sino va a ser todo lo contrario, va a ser una persona que cuando te vea un punto de debilidad, cuando te vea que fallas, cuando te vea que te equivocas, cuando te vea que cometes un error, lo que va a hacer es que te va a tratar de castigar por eso, va a tratar de humillarte por ese error que tienes, va a tratar de vejarte, de ponerte mal, de acusarte por ese error que cometes y realmente te va a hacer la vida mucho más difícil por todas esas debilidades que tú tienes. Es una persona que para nada es compasiva, es una persona que para nada se condice con las otras personas y siempre lo que trata es de manifestar su nivel de superioridad, quiere dejar claro que está por encima de los demás y que a él todos estos errores realmente trata de transmitir la idea de que él está por encima y de que él normalmente no comete esos errores y que todo se debe a que tú eres una persona débil, una persona imperfecta. Bueno amigos, hasta aquí estas diferencias, estas 5 diferencias que hemos querido señalar aquí entre empatía y narcisismo, que dejan claro palmario que, que el narcisista no es una persona con una autoestima grande, que es todo lo contrario, que es una persona hueca, que no tiene absolutamente ninguna autoestima y que la mejor forma de confrontar a un narcisista es desarrollando nuestra propia autoestima, lo que nos va a permitir alejarnos de él sin sufrimiento, sin enfrentar dificultades y superando cualquier tipo de situación. Bueno, nos quedan ahora mismo 5 minutos, vamos a tratar de contestar alguna pregunta. Ana Leticia Barrera Navas dice: yo conozco a un sacerdote narcisista y éramos muy amigos, de repente cambió su actitud, me oía y cuando me hablaba me trataba mal. Lourdes Magdalena y el egocentrismo con el narcisismo. Ana Leticia Barrera: opté por alejarme porque hablaba mal de mí con personas de la misma iglesia, horrible, me costó separarme de la iglesia, pero tuve que hacerlo. Efectivamente, siempre decimos que cuando se da una situación de este tipo de narcisismo, lo mejor es alejarse. Berta Mariana Jiménez Noriega: hola, disculpe, ¿el narcisista es consciente de que es narcisista? Bueno, el narcisista lo que se siente es superior a los demás. Para él, el hecho de que se diga que es narcisista, él considera como que es un calificativo que le ponen personas que no lo entienden, que no asumen que él es una persona superior, ¿no? Entonces, realmente no se siente narcisista, él lo que se siente es superior a las otras personas. Se siente mejor, se siente diferente, ¿no?
Ana Leticia en la misa hablaba de lujos, nada humilde siendo sacerdote y que viajaba mucho y dentro de la misa tiraba indirectas que eran para mí. Uri Bizantino, hola Antonio, aún no he podido alejarme de él, pero les estoy dando largas para aburrirlo y que él se vaya. Él quiere tener intimidad conmigo, pero yo no quiero. Antes quería darle detalles y aunque todavía quiero darle, me he esforzado para no darle ninguno para que él vea algo diferente en mí. Recuerdo mucho una frase tuya, deja morir el amor poco a poco. Sí, pero bueno, yo te recomendaría quizá que tomaras un poco más las riendas de la situación, porque claro, si el narcisista está cómodo en esta situación en la que se encuentra, pues puede alargar mucho esa situación y vas a tardar mucho tiempo en librarte de él. Pero bueno, cada uno tiene que ir ajustando el ritmo a sus propias necesidades. Bueno, en último lugar quería comentaros, hoy precisamente, hoy viernes en España, mañana para América, vamos a comenzar la quinta, me parece que es la quinta edición del taller de autoestima. Ya por la tarde vamos a empezar a enviar los correos. Ya sabéis que en la clave en el desarrollo de la autoestima es la constancia, que la autoestima es algo que se va desarrollando día a día, que debemos trabajar en ello a lo largo de toda la vida, que parte de la autorreflexión, de la introspección para llegar a conocerse a uno mismo y después tratar de ir mejorando todos esos aspectos que tiene uno en su personalidad, ¿no? Se trata de ir aprendiendo una serie de técnicas que nos van a ir ayudando a controlar nuestras emociones, a desarrollarnos como personas, a desarrollar nuestra asertividad, nuestra inteligencia emocional, fortalecer nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen. De todo eso es de lo que vamos a ir tratando en este taller de autoestima que va a comenzar hoy viernes en esta nueva edición. Ya en este momento hay otras 3 ediciones que están funcionando al mismo tiempo, con lo cual ya bueno, estamos hablando de varios cientos de personas que están implicados en todo este proceso de mejorar su autoestima. Como os comentaba, en primeros de marzo vamos a comenzar una nueva edición del taller de autoestima. Hay muchas personas que por diferentes circunstancias no han podido comenzar ahora y me pedían por favor que si podían comenzar a primeros de marzo. Había alguna persona incluso que me sugería comenzar en el segundo módulo. No, no es necesario. Empezamos una nueva edición. Es muy importante que todo el mundo haga el taller completo, que empiece desde el principio, está estructurado, ordenado de tal forma que uno empieza por los elementos básicos y poco a poco va subiendo de nivel para poder entender cuando lleguen los momentos en que hablemos de inteligencia emocional, que hablemos de autoconcepto, que hablemos de autoimagen, de todo, de amor propio, que todo esto, que tenga los conocimientos básicos de lo que es la personalidad, de lo que es la asertividad, de lo que es la introspección, de cómo enfrentar esas ideas irracionales, de cómo controlar nuestras emociones. Todo eso es muy importante, que entienda lo que es la dependencia emocional, que es uno de los aspectos especiales que tiene este taller. Como siempre comento, es un taller de autoestima especialmente indicado para aquellas personas que han salido de relaciones tóxicas o que están inmersos en relaciones tóxicas y necesitan recuperar su autoestima o necesitan fortalecer su autoestima. Precisamente por eso el segundo módulo se dedica a la dependencia emocional, que es algo que se sale un poco de lo que es el campo de la autoestima, pero que aquí tenemos que ponerlo porque lógicamente las personas que están en relaciones tóxicas tienen que comprender qué es lo que les está ocurriendo a ellas de especial que les hace quedarse ahí clavadas en esa situación en la que se encuentran, que les falta la fuerza para salir adelante. Por eso es muy importante tratar entender perfectamente lo que es la dependencia emocional, y dedicamos un módulo completo, es decir, 4 capítulos enteros a entender y a saber cómo hacer frente a la dependencia emocional. Bueno amigos, los últimos comentarios ya para terminar. Erika Ramírez, ¿por qué a la víctima le cuesta salir de la relación y soltarlo? Precisamente por la dependencia emocional que estamos hablando. Por eso tratamos la dependencia emocional en el taller de autoestima, porque normalmente lo que suele ocurrir, aparte de porque la víctima se encuentra debilitada por todo ese ataque que está sufriendo, esa desvalorización hace que la persona pierda la confianza en sí mismo, lo que le dificulta el alejarse, pero también, muy importante, la dependencia emocional que sufre esa persona.
Cintia Martínez, saludos desde México. Pedro Jesús Gnosis me pregunta, no sé a qué se refiere con esta pregunta, pero bueno. Lourdes Magdalena, personalmente llevo un año centrada en recuperarme y conocerme para tener autoestima, ánimo para todos. Bueno amigos, muchas gracias. Estaremos de nuevo aquí el lunes próximo a las 5:30 de la mañana. En estos momentos estamos preparando algunos cambios importantes para el directo, para el canal, vamos a hacer un poco una especie de revolución ahora para 2024. Queremos dar un pequeño cambio, una pequeña vuelta a todo esto, enfocándolo para un mejor funcionamiento. Así que ya en los próximos días os iré comentando cómo vamos avanzando con estas nuevas ideas respecto al directo y respecto al posiblemente empecemos también a hacer directos en el otro canal, como habíamos hecho alguna prueba en este año pasado, así que bueno, ya os iré comentando. Lidia Borrás, muchas gracias por compartir sus conocimientos, saludos y bendiciones. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes a las 5:30 de la mañana. Un abrazo a todos y que tengáis un fin de semana lindo y maravilloso.